Buenos días a todas y todos. Muy contento de que podamos estar ya en esta cuarta jornada de FOSIS Debate. Saludar muy especialmente a nuestros invitados que han tenido la gentileza de acompañarnos. La verdad es que esta es una iniciativa que surge a partir de este año, precisamente para poder volver a la tradición de deliberación, de discusión que ha tenido FOSIS durante toda su historia durante estos 24 años, reponerla con mucha fuerza, porque evidentemente somos un gigante en el trabajo de superación de la pobreza y de lucha contra la desigualdad. Trabajamos este año un tema bien importante, que fue una planificación estratégica para el periodo 2014-2018, que tiene algunos énfasis bien particulares, que vamos a trabajar con personas, familias y comunidades en territorio, y que además lo haremos desde una perspectiva de innovación y participación. Entonces, al mismo tiempo, como creemos firmemente en aquello, la idea es que también nuestros profesionales, nuestras trabajadoras, nuestros trabajadores puedan participar de estos procesos de debate y podamos ir enriqueciendo la acción que realizamos cotidianamente. Pero quiero partir contándoles que hay dos o tres cosas nuevas en este formato de FOSIS Debate. Primero, que hemos invitado a nuestras amigas de la región metropolitana. Así que un saludo para todos los que están presentes, porque los anteriores... Sí, en los anteriores FOSIS Debate habíamos solamente participado las profesionales y profesionales del nivel central, entonces nos alegramos mucho que se incorpore a la región metropolitana. Al mismo tiempo, y como esta iniciativa ha sido súper bien recibida en la institución, también se está transmitiendo vía YouTube a todo el país, es decir, se avisó a todas las direcciones regionales y por tanto todos aquellos trabajadores y trabajadoras de FOSI a lo largo de Arica Punta Arenas que estén interesados en este formato de debate también en directo nos están viendo y nos están escuchando, así que un saludo para todos ellos también. Y bueno, la verdad es que queremos efectivamente ir a distintos temas que nos convocan y por tanto hoy día contamos con destacados expositores. Primero, bueno, decirles que nuestra ministra, que va a estar aquí en unos minutos más, producto de una agenda bastante complicada hoy día en la mañana, viene un poquito atrasada, pero por cierto, a nuestra expositora. Les quiero, por tanto, hacer las presentaciones. Primero tenemos a don Juan Carlos Férez, eh, licenciado en Ciencia Económica e ingeniero comercial de la Universidad de Chile, actual presidente del directorio de la Fundación de Superación de la Pobreza de Chile y se desempeñó como académico de la Maestría de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Además, ha sido funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, desde 1978. Como experto en estadísticas sociales y de pobreza, se ha desempeñado como consultor de diversos gobiernos de América Latina y coordinador de diversos proyectos sobre medición de condiciones de vida, distribución del ingreso, cohesión social y pobreza. Es autor de varias publicaciones sobre temas de su especialidad. Así que, bienvenido. Susana Tonda, ingeniero comercial también, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente académica de esa misma casa de estudios, fue directora ejecutiva del Hogar de Cristo entre los años 2006 y 2012, anteriormente fue gerente general de Bancar y Fincar, y anteriormente de Banefe. Además fue vicepresidente del Hogar de LAN Chile y gerente general de Casa Idea. Bienvenida también, Susana. Por último, Pablo Villatoro, sociólogo de la Universidad de la República, magíster en Psicología Social de la Universidad Católica de Chile, experto en diseño y evaluación de programas sociales y en métodos cuantitativos de investigación social. Es funcionario de la División de Estadística de la CEPAL, institución en la que trabaja desde el año 2001. Además, ha sido consultor de UNESCO, COSI, CELA y Flaxo, Chile y México. También ha sido docente del Magíster de Política y Gobierno de Flaxo
y en la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas sobre programas de reducción de la pobreza y sobre indicadores y estadísticas sociales en América Latina. Así que bienvenido también, Pablo. Bueno, mira, tenemos un formato que es bastante simple. Vamos a tener unos minutos para que cada expositor nos conteste la pregunta central que yo voy a enunciar en unos minutos más, que nos convoca hoy día a esta conversación. Saludamos a nuestra ministra que viene ahí haciendo ingreso. Buenas. Entonces, aprovecho al tiro de presentar a nuestra ministra, que todos la conocemos bien, pero un poco su trayectoria en los últimos años. Entre el año 2009 y 2010 se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Red de Protección Social, Red Protege. Luego de haber sido jefa de gabinete de la ministra de Planificación, Clarisa Hardy, también fue asesora de FOSIS y jefa del área de Desarrollo Económico y Superación de la Pobreza y asesora del Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM. Además fue asesora sindical del Centro de Estudios del Trabajo, CETRA, a nivel nacional y en la Internacional de Servicios Públicos, ISP, para el Cono Sur, entre otras tareas que ha desempeñado. Así que bienvenida también, ministra. Bueno, vamos a retomar entonces el orden inicial que teníamos, porque la idea es que pueda exponer primero la ministra y luego en el orden en que los expositores fueron presentados. Vamos a tener un tiempo que va a estar ahí moderado por 10 minutos por Gia, que nos va a estar ahí con unos cartelitos avisando, porque vamos a tener que ser bastante exacto en el tiempo para que cada uno pueda contar con el mismo tiempo, y además para que tengamos espacio también para una réplica que pueden usar en cualquier momento de 3 minutos cada uno, una vez en el caso de que quieran remarcar algún tema o hacer alguna consulta a algún otro de los expositores, etcétera, y para tener también un tiempo al final para algunas preguntas que quiera hacer el público, los asistentes. Entonces, la pregunta inicial, la pregunta general sobre la cual nos interesa profundizar en esta ocasión y en estos primeros 10 minutos es: ¿cómo se enfrenta la pobreza como un fenómeno multidimensional en el diseño de las políticas públicas o de los programas sociales, pero particularmente con énfasis en políticas públicas? ¿Cómo se enfrenta la pobreza como un fenómeno multidimensional en el diseño de las políticas públicas? Entonces, con esa pregunta general, dejo primero a nuestra ministra, Fernanda Villegas. 10 minutos, por favor, ministra. Muy buenos días todavía, director, panelistas, a todos ustedes, a la gente, funcionarios del FOSIS, a todos los que están acá. Primero quiero agradecer esta conversación, provocar estas conversaciones, porque nosotros estamos hoy día en un esfuerzo institucional, y cuando digo institucional estoy hablando del Ministerio de Desarrollo Social y sus servicios relacionados, por avanzar en algo que uno de sus elementos centrales del corazón tiene que ver con el enfoque, con la mirada. Entonces, la pregunta plantea respecto de cómo se enfrenta la pobreza como un fenómeno multidimensional en el diseño de las políticas públicas, tiene una respuesta simple, esencial, y creo que el primer dato es mirándola. ¿Y por qué lo que puedo poner desde esa simpleza, desde el mirarla? Porque ustedes que se relacionan buena parte con ustedes, con agentes territoriales, con gente que está en el territorio, ¿de verdad creen? O con un beneficiario de nuestras políticas sociales, ¿de verdad creen que esto representa para ellos una nueva mirada? ¿Se entiende la pregunta que hice? O sea, las personas con las que nos relacionamos, que trabajan en los territorios, algunos de ustedes que deben estar aquí, o los beneficiarios de la política social del Estado,
¿Tienen dudas respecto de el requerimiento de enfrentar de manera multidimensional la pobreza o si esto representa una gran novedad para ellos? La respuesta es que no, porque la vida y la vivencia de la pobreza o de trabajar en territorios de pobreza y vulnerabilidad habla más que 100 papers, y discúlpenme los académicos. Entonces, este es un tema que más bien tiene que ver cómo el mundo que genera la política pública y el mundo de la academia hace una remirada y una revalidación de la sociedad en la que está involucrado. Y aquí nosotros efectivamente tenemos que mirar hacia atrás. Y los cambios que se han producido en el país, primero, efectivamente nosotros hemos pasado a ser de estos países que les llamamos ingresos medios, que estamos a puerta de ser desarrollados, pero estamos en la OECD, pero estamos en la parte de abajo de la tabla, ¿no? Que estamos en condiciones superiores, entre comillas, a parte importante de los países de la región. Sin embargo, estos países de renta media tienen el desafío significativo de que dejaron atrás ciertos elementos que caracterizaron el fenómeno de la pobreza y que tienen relación con una mirada centralmente unidimensional, y que era una mirada por ingresos, monetarizada y focalizada en cuánto tenían las personas o las familias relativa a ingreso. Y esto tiene que ver con, entre otras cosas, con fenómenos más globales, tiene que ver con cambios en la estructura productiva de los países, tiene que ver con las políticas hiperfocalizadas que desarrollamos en la década de los 80, tiene que ver con una serie de fenómenos que estuvieron asociados a esta mirada unidimensional de cómo entendíamos y mirábamos la pobreza. Entonces, la asociación era clara. Si nosotros tenemos más ingresos, logramos que las familias tengan más ingresos, ¿no? Ergo, la pobreza va a desaparecer. Y bajo esa premisa se diseñó una política que no solo es en el país, que funcionó en muchos países, no solo de la región, donde concentramos la mirada ahí. Vinieron también instrumentos como las transferencias condicionadas. Las transferencias condicionadas estaban asociados a esta mirada de la pobreza, donde lo que se buscaba era el incremento de ingresos y por tanto la superación de la misma. Y los instrumentos de medición de pobreza que acompañaban esta política también lo que hacían era mirar esto. Ahora, ese era un contexto de carencias evidente, un contexto de privaciones, efectivamente, donde el plano económico y monetario era un elemento central. Hoy día, nosotros llevamos 30 años, tanto mediciones nacionales como internacionales, que nos indican que sostenidamente hemos ido reduciendo pobreza desde esa mirada, desde ese indicador. Sin embargo, y ustedes lo saben, no hemos abordado o no hemos dado cuenta o no hemos logrado avanzar en materias de desigualdad. Y la distribución del ingreso permanece bastante similar a lo largo de estas décadas. Eso trae aparejado una pregunta desde el punto de vista de la política pública, y trae aparejado una pregunta desde la academia que tiene que ver con, de nuevo, con reponer la pregunta de, bueno, ¿cómo entendemos la pobreza? Y entonces ha empezado un fenómeno, ¿no? Una tendencia a hablar de multidimensionalidad, es decir, a reconocer
que la pobreza, desde el punto de vista de su causa, no tiene un solo origen, no solo tiene que ver con carencias de ingreso, ¿no? Tiene que ver además con replantearnos los enfoques. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Derechos humanos? Es muy distinto un enfoque de derechos que un enfoque exclusivamente desde las necesidades básicas o necesidades humanas que predominó en algún minuto. Y tiene que ver también con cómo nos visualizamos para una política pública que dé cuenta de las nuevas problemáticas que se dan cuando algo es ingreso. Y eso también es así. Entonces, nuestro requerimiento hoy día de la política pública de dar cuenta de la multidimensionalidad es un requerimiento de diseño, de metodología, de instrumento y de programas pertinentes. Van toda la línea. Pero no es que la pobreza en sí misma haya cambiado, solo que estamos mirándola con otras miradas que se hacen necesarias, complementarias, requerimientos insostenibles desde esta mirada de hoy día, desde un enfoque de derecho, de la cohesión social, porque si no afectamos la redistribución y no tenemos un enfoque más complejo y no solo miramos las carencias relativas a ingresos, nosotros estamos dando cuenta efectivamente de cada vez más un malestar ciudadano. Un malestar ciudadano. Entonces hemos sido exitosos, sacamos gente a los llamados segmentos medios, pero hoy día las vulnerabilidades se empiezan a evidenciar en otros campos que existiendo antes no la actividad pública no las miraba con este detenimiento. Ciertamente habían iniciativas, programas, pilotos en otras áreas, pero no eran el eje central. Y por tanto hoy día entendemos que las transferencias condicionadas cumplieron un rol importante, pero no nos resuelven el problema en su totalidad. Y que además estas transferencias condicionadas, cuando no son asociadas a un enfoque de derecho, tampoco nos resuelven los problemas de fondo, porque lo que terminan haciendo es justamente condicionando a las propias personas a mantener ciertos ingresos que en el caso para Chile, el 2009, representaban hasta el 40% de los ingresos autónomos. Entonces le pasamos los recursos, los sacamos de pobreza, según las mediciones efectivamente eso ocurría. Sin embargo, las brechas de acceso a los elementos como la educación preescolar, o sea, que se cumplieran los años de escolaridad obligatoria, o el acceso a la salud, o el tema de la vivienda, o el saneamiento básico, hoy día no estamos suficientemente dando cuenta de esa brecha. En síntesis, solo quiero señalarles en el fondo que esta es una pregunta que yo distinguiría entre lo que es el afán de lo público de avanzar hacia una política frente a, distinguiéndola de la realidad real, valga la redundancia, y señalando que la multidimensionalidad requiere entender causas distintas, efectos distintos en la pobreza y por tanto todo el ciclo de el diseño, la generación de programas con pertinencia entra, llamémosla, en crisis, pero en crisis en un sentido oriental, en términos de ser una tremenda oportunidad, plantearnos un modelo más inclusivo, una mirada desde un enfoque de derecho donde transitemos desde esta hiperfocalización hacia efectivamente programas sociales orientados a garantías universales que representen un sistema de protección básico, un piso mínimo garantizado, en este caso para los chilenos y las chilenas. Pero eso solo lo vamos a poder en la medida que adecuemos toda nuestra política y adecuemos todos nuestros instrumentos. Y ese es el desafío.
que tiene que ver no solo con el análisis de las causas, sino con efectivamente mirar el territorio, y aquí tiene que ver con lo que está haciendo el FOSIS hoy día, porque además otro de los elementos de la multidimensionalidad tiene que ver con salir del individuo para pasar también a poner a las personas en un contexto territorial y dialógico para entender de mejor manera este fenómeno. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación y me sumo a lo que señalaba la ministra en términos de felicitar al FOSIS por esta iniciativa que falta, nos hacen tener de intercambio, de reflexión colectiva, particularmente de cara a los desafíos de transformación profunda que está encarando este país y que necesitan de espacios donde se puedan construir mayores consensos. Todos los que estamos en la sala compartimos un gran desafío, que es ayudar a construir un Chile sin pobreza. Los que estamos aquí adelante tenemos un desafío adicional, tratar de entregar algunas ideas que vayan en esta dirección, pero hacerlo en 10 minutos. Pero nos vamos a ceñir a la pauta, haciendo quizás una ampliación de lo que señalaba el director respecto de la pregunta central, porque hay algunas preguntas derivadas que a mí me llevan a identificar tres dimensiones que están directamente vinculadas, pero que es bueno establecer con alguna diferenciación. Por un lado, lo conceptual, lo que dice relación con la medición, y finalmente las implicancias en el terreno de la política, y particularmente de la política pública. Desde el ámbito de lo conceptual, uno podría decir es lo que podemos pasar más rápido, por lo mismo que señalaba la ministra, en el sentido de que nadie acaba de poner en discusión de que la pobreza es efectivamente un fenómeno multidimensional. De lo que se trata más bien es precisar cuáles son los contornos, la multidimensionalidad, cómo juega a distintos niveles y particularmente cómo debe ser incorporada desde el punto de vista del diseño, implementación, incluso evaluación del resultado de nuestras políticas. Y ahí déjenme decir dos o tres cosas bien breves. Lo primero, que la multidimensionalidad se da básicamente en las manifestaciones de la pobreza, pero también se da desde el punto de vista de la multifactorialidad de las causas. Y en las manifestaciones tenemos siempre la inclinación a poner el foco en lo que dice relación con la insatisfacción de necesidades. Menos desde el punto de vista de la debilidad de las capacidades que acompañan normalmente a esas brechas que hay en el ámbito de las necesidades. Y mucho menos aún desde el punto de vista de asumir de que una situación de ese tipo lo que encierra en definitiva es un derecho. De las expresiones, las dimensiones en que suele manifestarse el fenómeno de la pobreza, ojo, vamos de a poco ampliando la mirada desde la dimensión más tradicional y casi exclusiva, y esto lo digo porque también ha sido el foco de las políticas públicas, en las brechas de necesidades, y pensando de que hay un tema que está a la base, que dice relación con las capacidades, y lo que engloba todo es una vulneración de derechos. Y desde el punto de vista de las causas, hay una debilidad en materia de capitales, no solo el capital humano, también el capital social, el capital físico, financiero, y que en nuestro país viene cada vez más en una dimensión que hace a las debilidades propias del sistema de protección social, vale decir, un grado alto de vulnerabilidad a la que se enfrentan segmentos muy importantes de la población y que van de la mano, que potencian precisamente esa debilidad que hay en el plano de los capitales, porque lo dejan más indefenso frente a cualquier riesgo o circunstancia externa negativa. Y esto se da también en un contexto de exclusión. No es lo mismo enfrentar estos problemas desde la participación social, desde la inclusión en los circuitos de toma de decisiones, que cuando uno lo tiene que enfrentar desde afuera, desde la exclusión, desde la segmentación más profunda y más persistente, porque las posibilidades se ven muy menguadas en términos de incidir precisamente en el carácter de la decisión. A esto necesariamente tenemos que agregar el carácter multiarquetípico
que tiene el fenómeno de la pobreza, cosa que también a veces la política pública tiende a pasar en alguna medida por alto. Tenemos muchas pobrezas, hablamos de la pobreza como si fuera un fenómeno relativamente homogéneo, y no lo es. Tenemos diferentes identidades productivas, sociales, territoriales, etarias, étnicas, de género, y necesariamente nuestras políticas debieran ser sensibles a esas dimensiones, vale decir, el diseño uniforme tiende por lo general a pasar por el medio de ninguna parte, y a estar muy distante de lo que son las realidades más específicas, donde se juegan las posibilidades de desatar sinergias que en definitiva vayan reportando mejores resultados desde el punto de vista de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Es un fenómeno dual, representa una realidad dual. Solo miramos las brechas, solo miramos los pobres como una sumatoria de carencias, y somos bastante más ciegos a valorar, identificar lo que encierran los verdaderos activos, los recursos, que también están en posesión de los pobres. El problema es que están más invisibilizados, que no son movilizados y que sobre todo no se conectan con la estructura de oportunidades. Es procesal e histórico e integral en sus soluciones. O sea, nadie está pensando de que esto es algo que podemos resolver al cabo de un par de años, ni que lo vamos a hacer con una sola medida de política, sino que tenemos que ser muy integrales desde el punto de vista del diseño global. Y aquí uno siempre va a ir encontrando la posibilidad de hacer bajadas mucho más concretas, que nos acerquen a nuestras discusiones y nuestras disyuntivas que enfrentamos más cotidianamente. Esto puede ser muy eficaz, moviéndonos por el carril de los programas integrados, o necesitamos mejorar nuestra concepción de la integración de los programas. Lo planteo en términos polares, pero en definitiva lo que uno sabe es que o se la juega con un programa bandera tipo ingreso ético familiar, pensando que desde ahí viene toda la potencia, porque no solo estamos cerrando brechas monetarias, sino que además lo estaríamos haciendo desde el punto de vista de reforzar capacidades en generaciones futuras, y eso podría ser innecesario. Pensar en quién se requiere también movernos por el ángulo o por el carril de las transformaciones más estructurales y que demandan la concurrencia de un conjunto amplio de políticas de naturaleza muy diversa. Algo que me gustaría remarcar para cerrar el punto conceptual dice relación con, y aquí pongo un matiz respecto de lo que señalaba la ministra, la multidimensionalidad ha estado siempre, no nos hagamos los descubridores de algo que no existía. Lo que sí emerge es un perfil radicalmente distinto desde el punto de vista de cómo se experimenta la pobreza. Si bien es cierto en el pasado teníamos una pobreza concentrada en las brechas del tener, hoy día hay un desplazamiento hacia las brechas que se dan en el plano del ser, del hacer y del estar, que son dimensiones existenciales tan relevantes como la satisfacción de las necesidades más primarias y donde en definitiva un país de desarrollo intermedio como el nuestro está enfrentando las mayores dificultades, porque eso es lo que tiene un vínculo directo con la desigualdad, eso es lo que tiene un vínculo directo y una gran limitación que proviene de este esquema segmentado y de este esquema excluyente que hemos ido construyendo como sociedad, desde un punto de vista institucional, pero también reflejado de alguna manera en la naturaleza de nuestras políticas. Por lo tanto, ahí sí se requiere, a juicio de la Fundación de Superación de Pobreza, un cambio de óptica. Esto se expresa en diversos subsistemas, lo decía la ministra, que es parte de los propósitos de reformulación de la oferta programática del FOSI, que yo me alegro muchísimo. Ir avanzando simultáneamente o progresivamente desde el individuo y de la familia como foco central de la política social hacia la comunidad, y la comunidad inserta en un territorio. No es una cosa secundaria. La verdad, lo que tiene implícito es un cambio de paradigma, como muchos otros elementos que concurren en la misma dirección. Pero mirar la realidad desde la óptica del bottom-up y no del top-down, que es la mirada tradicional a la hora de diseñar e implementar nuestras políticas, implica una transformación profunda. Se cruza con la dimensión de la participación. Y eso nos trae además a hacer parte de nuestra agenda la responsabilidad de incidir en el mejoramiento, en el fortalecimiento, en la consolidación de la capacidad organizativa de las comunidades en pobreza. No sigamos hablando de la participación como si fuese en sí mismo la bala de plata que va a movilizar las mejores energías, pensando que va a surgir de la nada, y particularmente en contextos
donde en general la asociatividad no es una experiencia que haya sido impulsada y reforzada del Estado de manera sistemática. Si uno piensa, me voy a saltar algunas ideas porque ya me están mostrando papelitos allá atrás, que afortunadamente soy tan corto de vista que no veo el número que lo precede, pero digamos que yo leí 5, pero ahí ven. Solo un apunte sobre la cuestión de la medición. Primero porque hace parte de la pauta que nos sugirieron, pero también porque estamos a puerta de recibir nuevos guarismos sobre lo que sería la magnitud de la pobreza que está prevaleciendo en Chile, o prevalecía hacia fines del año pasado, y además combinando una mirada dentro de la lógica tradicional, pero con parámetros actualizados, que sería la nueva medición monetaria, y simultáneamente agregando esta mirada multidimensional, ahora desde la óptica de la medición, o sea, de la construcción de un índice que dé cuenta del fenómeno bajo esta lógica. Yo diría tres cosas bien precisas a ese respecto. Primero, entender de que ninguna de estas mediciones, las que se nos van a proponer, que no las conozco, por cierto, pero más las que se nos puedan ocurrir en adición, ninguna de ellas va a ser suficiente por sí sola. O sea, no pensemos en que si pasamos de una medida unidimensional basada en el ingreso a una medida multidimensional que ahora tiene 4 o 5 dimensiones explícitas, con eso ya estamos capturando adecuadamente el fenómeno. No es cierto. No es cierto, por limitaciones propias de la medida que construyamos en el ámbito multidimensional, pero también por la naturaleza misma de lo que se deja medir y los instrumentos que tenemos para ello. No les quepa duda de que una vez que conozcamos esta propuesta, vamos a estar enfrentados a lo menos a 3 cosas, y que me gustaría que las pudiéramos tener bien presentes, porque creo que conforman una suerte de oportunidad que ojalá no la perdamos. La primera, que tiene que ver con generar un impulso renovador en lo metodológico. No se va, dame 2 minutos y redondeo. En términos metodológicos, uno podría pensar de que arribamos, una vez conozcamos esta propuesta, a algo que ya nos deja como para preocuparnos de otros temas. Yo creo que en buena medida sí, pero no lo hagamos bajo una mala concepción, de que ahí ya quedó resuelto la cuestión metodológica. Le decía que yo no conozco la propuesta multidimensional, pero como a rato me la doy de adivino, les puedo decir de que lo más probable es que no traiga en el ámbito de educación una buena medida, un buen indicador de calidad. Y la conversación en Chile en este momento está centrada ¿en qué? ¿En el acceso a la educación? ¿En los niveles de escolaridad? ¿O en la calidad y pertinencia de la educación que estamos entregando a las nuevas generaciones? Por lo tanto, la medición siempre va a estar coja en alguna de sus dimensiones, en alguna de sus expresiones más concretas. Y ese desafío no hay que archivarlo, hay que mantenerlo vigente, no para estar cambiando todos los días las medidas, que también tiene un aspecto muy contraproducente, pero sí para entender de que no hay espacio para la autocomplacencia, porque llegamos a un punto en que ya hay una nueva medida oficial. Focalizar en la esencia de lo que muestran las cifras. Y una vez por todas aprendamos de la experiencia, y particularmente las experiencias más recientes. La última nos dejó una serie de lecciones, y una es: el número no lo es todo. Siempre va a admitir interpretaciones, y la peor de las interpretaciones es la que se fija matemáticamente en ese guarismo. Sabemos que estamos hablando de un fenómeno complejo, uno de sus rasgos habrá sido capturado a través de estas medidas, pero además lo hace con sus más y sus menos. Tratemos de profundizar hacia la realidad que nos muestran los números y no quedar entrampado en el número mismo. Conectarlo con un cambio de mirada de la pobreza, la focalización y la política social. No me voy a cambiar de agenda, pero no cabe ninguna duda que lo que tenemos puesto sobre la mesa hoy día como país es si vamos a mantener el mismo esquema de focalización que hemos tenido hasta ahora, o también ahí se va a reflejar con mucha fuerza el cambio de paradigma. Hay 3 minutos adicionales, porque ya me han mostrado como 2 veces el papelito, y ahí puedo recoger 1 o 2 cosas que abunden en lo que estoy señalando en cuanto a la necesidad de hacer también ahí un cambio de mirada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Como bien decía Juan Carlos, tenemos al final 3 minutos para una cierta réplica que quiera hacer cada uno de los panelistas antes de pasar a las preguntas del público. Susana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. La verdad que agradecer enormemente la invitación.
para ver si puedo hacer un pequeño aporte a este debate, dentro de lo que estamos conversando. Yo quisiera contarles que lo que yo puedo contarles a ustedes y tratar de aportarles algo dice relación con mi experiencia en el Hogar de Cristo. Yo trabajé 6 a 7 años en el Hogar de Cristo y también participé de la comisión de medición de la pobreza, que hicimos una primera propuesta que entiendo que va a tener algunas modificaciones a la que estamos esperando que sea pública con la medición del año pasado. Entonces, en ese contexto, contarles un poco qué ha pasado en relación a la multidimensionalidad en esas dos funciones o experiencias que yo tuve en la práctica. Yo les voy a contar algo desde el punto de vista de la práctica. El hogar, en nuestra, guardando y humildemente, en cierta medida, tiene una misión, y esa misión, uno podría decir que tiene alguna relación con el quehacer del hogar, con el quehacer que podrían también tener ciertas políticas públicas en el tratamiento de la pobreza. Nuestra misión en el hogar, dentro de sus pilares, digamos, el primero de los pilares es acoger con dignidad y amor a los más pobres entre los pobres para darles una oportunidad a una vida mejor y que ojalá puedan salir de la pobreza. Cuando nos vimos enfrentados a planificar nuestro quehacer, que podría tener, como decía yo, ese pequeño símil con lo que es políticas públicas, en unas preguntas que nos hicimos, y en esa época estaba Pablo trabajando con nosotros, bueno, ¿quiénes son los más pobres entre los pobres? ¿Quiénes son aquellas personas a las cuales nosotros tenemos que apoyar o darles una oportunidad de una vida mejor, o rediseñar programas o hacer programas para que esa oportunidad exista con esas personas en particular? Y la verdad que no fue trivial, las personas que trabajan en el territorio, que el hogar claramente... Ahí se escucha. Claramente sabían explicarnos quién eran los más pobres entre los pobres, pero teníamos que ser capaces de alguna medida de definirlo de alguna manera un poco mejor para que todos entendiéramos lo mismo y ser capaces, eran las personas, porque los recursos eran escasos, y teníamos que ser capaces de focalizar los recursos, los programas en aquellas personas. Definitivamente estábamos convencidos que era multidimensional, pero teníamos que hacerlo más funcional y más sencillo, y que el fenómeno ingreso era uno, pero no era el único. Recuerdo en esa época haber trabajado bastante en el tema, y finalmente llegar a un acuerdo, a lo mejor no era lo mejor, pero a lo mejor que podíamos realizar en esa oportunidad, que los más pobres entre los pobres eran aquellas personas que definitivamente eran de bajos ingresos, pero que adicionalmente tenían alguna de las carencias o problemas que definimos en dos ámbitos. Uno, en aquellos ámbitos que eran personas que tenían un daño social, que les hacía difícil salir de la pobreza o recuperar la capacidad de ingreso, o aquellas personas que no tenían redes de apoyo. Yo recuerdo que en esa época poníamos como ejemplo que una persona del primer decil era, entre comillas, persona que teníamos que ayudar solo por estar en el primer decil, pero en el segundo decil aquellas personas que tenían un daño social, en algunos casos más irreversible, como podía ser la discapacidad mental, y eran claramente personas a las cuales teníamos que acceder a ellos porque les era más difícil revertir la situación de ingreso, y en el caso de no tener redes de apoyo, planteábamos, por ejemplo, una madre de un hogar unipersonal, una madre que no tenía apoyo, o una persona que estaba, o un adulto mayor, que no tenía ninguna familia o red de apoyo que lo apoyara en particular. Y en ese contexto fuimos capaces de definir cuáles eran aquellos más pobres entre los pobres, llegar a ellos para revertir su situación de pobreza y ojalá apoyarlos a salir. Trabajamos largamente en que en los distintos territorios pudiéramos determinar las personas para poder focalizar los recursos en esa línea. El trabajo fue bastante más largo, lo que estoy tratando de resumírselos acá. Yo participé de la mesa de trabajo del ingreso ético familiar, como también en el Consejo de Trabajo y Equidad, en el cual siempre nosotros trabajábamos y planteábamos que si nosotros entregábamos herramientas de fondo para que las personas pudieran salir de la pobreza y ojalá avanzar en la línea, superar las carencias que tenían, eso iba a avanzar fuertemente. Cuando trabajamos pues en la segunda etapa en el grupo de trabajo, para decir, a ver, hagamos propuestas en términos de cómo mejorar la medición de la pobreza, no voy a decir, ¿por qué nos centramos en la medición? Cuando la verdad es que tenemos que centrarnos en cómo superarla. Porque tanto los distintos gobiernos, cualquiera sea el gobierno de turno, como los proyectos, los servicios, buscan, o sea, la medición es un termómetro, solamente mide, pero ¿mide para qué? Para focalizar aquellos proyectos y programas que los recursos escasos hacen que se trabaje
y por lo tanto la medición es relevante. A veces nosotros que hemos trabajado con pobreza nos negamos un poco a medir, o sea, a que se pongan tantos recursos en medir, pero hay que ser honestos que si lo que no se mide, no se cumple, ¿ya? Y que en definitiva es un instrumento la medición y es un instrumento para focalizar las políticas públicas, para focalizar los recursos en esa línea. Y si medimos mal, definitivamente vamos a focalizar y vamos a usar los recursos de una manera errónea. Yo recuerdo haber tenido reuniones de trabajo con el equipo con el cual yo trabajaba en Lugar de Cristo cuando fui nombrada a la comisión, y el único encargo que me pidieron fue, lo estoy simplificando y caricaturizando quizá, pero fue: Susana, por favor, todo lo que puedas poner sobre la mesa para que la medición sea multidimensional, hazlo. Y ese era mi foco, o sea, cómo llevamos la práctica de la gente que trabaja en terreno a la mesa para que entiendan que tanto las causas como las manifestaciones de la pobreza son multidimensionales. Y por lo tanto yo teníamos claro que teníamos que ser capaces de sacrificar precisión en las mediciones con el solo objeto que el tema multidimensional fuera una de las propuestas, y que con eso ganábamos muchísimo. Nosotros considerábamos que el que se considerara el tema multidimensional era ya un gran logro, sabiendo que íbamos a tener que sacrificar, porque tal como decía Juan Carlos y como también planteaba la ministra, no existen hoy día quizás los instrumentos o incluso las preguntas en la encuesta CACEN como para poder determinar la multidimensionalidad de una manera más eficiente, pero que teníamos que dar el primer paso, y que ese primer paso era pero realmente maravilloso y que teníamos que alegrarnos enormemente en realizarlo. La verdad es que el trabajo que hicimos en la comisión, yo diría que había bastante consenso en que efectivamente las causas y las manifestaciones eran multidimensionales, pero claramente había muchas de los temas multidimensionales que se consideraba que la medición de la pobreza desde el punto de vista de ingresos lo incluía, y por lo tanto habían ciertas cosas que decían, ojo, que la simpleza de la medición y la inclusión de la multidimensionalidad en la medición de ingresos debiera ser suficiente dentro de la línea. Yo la verdad es que estoy feliz de que hoy día se converse como estamos conversando nosotros, y no solamente acá, sino que se converse en las propuestas que se van a hacer, en las políticas, o sea, que hoy día el tema multidimensional, desde el punto de vista de medirlo y posteriormente de enfrentarlo para mejorar esa medición, que lo hacen todos los gobiernos, porque eso es parte y todas las instituciones que trabajamos en pobreza, hoy día el tema de la multidimensionalidad es imposible sacarlo de la mesa. Comparto con la ministra, comparto con Juan Carlos, que la gente que trabaja en territorio sabe que esta mirada la han tenido siempre, pero definitivamente las autoridades no lo tenían, o al menos no lo tenían como medición y por lo tanto como trabajo posterior para poder tener una mejor medición al término de su gobierno. Definitivamente, para el Hogar de Cristo, para las ONG que trabajan en el tema, para las ONG con la Fundación de la Pobreza, para el FOSIS, que son ustedes, para los municipios, para las personas que trabajan en pobreza, la mejor noticia que podemos tener es que la medición de la pobreza considere multidimensionalidad. La verdad es que la primera propuesta que nos van a traer, que me imagino que será parte de lo que propusimos nosotros, pero mejorado, va a tener muchas deficiencias, muchísimas. Porque, por poner un ejemplo, yo fui una de las que insistí mucho en la mesa, y comparto a mis compañeros que me apoyaron, que el no contar con redes de apoyo tenía que considerarse. La verdad es que la única pregunta que se pudo incluir para poder medir entornos y redes en ese minuto, en la propuesta inicial que hicimos nosotros, era tremendamente deficiente, pero al menos se mantuvo. Entonces comparto que no tenemos la medición de calidad de educación, tampoco a lo mejor tenemos la medición de calidad en lo que es salud, pero son temas que están. O sea, ya se está considerando vivienda, salud, educación, se está considerando redes de apoyo, entorno. O sea, yo de verdad creo que tenemos que estar felices que la primera bandera que clavamos, que hoy día la medición incluye la multidimensionalidad, la clavamos como país, es una excelente noticia. Y hacia adelante iremos trabajando en cómo mejorarla. Y por supuesto que los programas sociales deben considerar aquellas cosas que tenemos que superar, cuáles son las carencias que tenemos que superar para que las personas de verdad tengan los derechos y las oportunidades a salir de la pobreza. Todos queremos tener un país sin pobreza, y la verdad es que yo creo que las distintas instancias, cada una tiene que jugar su rol para poder lograrlo. Así que solo desde la experiencia decirle
que estamos bien en el camino. Nos queda mucho por hacer, tenemos muchas oportunidades hacia adelante, pero estamos cada día mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Voy a aprovechar de saludar que se incorporó recién a nuestra directora regional, Valentina, que acaba de llegar ahí. Pablo, adelante. Gracias. A ver, yo venía un poco más preparado para el tema de la medición, pero veo que la discusión es más por el lado de las políticas y, bueno, yo hace rato que no analizo políticas, pero quizá algunas cosas pueden que decir sobre eso. Quizá más allá del tema de la multidimensionalidad, lo que está en juego hoy día es el concepto de pobreza, digamos, más que naturalmente la pobreza es multidimensional, digamos, sino tanto, incluso en la discusión sobre sobre la métrica de ingresos versus la métrica no monetaria, en realidad la métrica monetaria mide distintas necesidades básicas, digamos, distintas necesidades, eso son distintas dimensiones de la existencia humana, digamos. La multidimensionalidad es generalmente la métrica no monetaria, digamos. De alguna manera, el concepto de pobreza que está detrás siempre va a ser multidimensional. O sea, lo unidimensional en el caso de la métrica monetaria es que al final capta los recursos disponibles para poder comprar en el mercado. Digamos, la existencia del bienestar a la capacidad de vida del mercado, digamos. En el fondo, mientras la otra métrica captura aquellos otros elementos, qué sé yo, que no son comprados por el ingreso. Eso lo vamos a ver después, pero quizá lo que me importa más en este es que lo que está en disputa es el concepto de pobreza. Y más generalmente, y eso es lo más complejo, ¿no es cierto? No solo la discusión sobre el concepto de pobreza, sino el concepto de política social o el modelo de enfoque de política social. Eso yo creo que lo que está en juego ahora, ¿no? Y en realidad, naturalmente uno debería esperar que el concepto de pobreza fuese pertinente, ¿no? Con el enfoque. Como tenemos un enfoque tensionado en transición, naturalmente tenemos también un concepto que se desfigura, que se mueve, que se tensiona, etcétera. Y claro, si uno hace una especie de recorrido histórico, ¿no es cierto?, en el caso chileno, uno podría criticar por cualquier cosa al modelo de política social que se implementó desde el año 76, menos porque el concepto de pobreza fuera inconsistente con el enfoque. Porque uno lo que tiene, digamos, el modelo desde los comités de las que se armaron por la ficha de protección, de ficha CAS en su momento, en el 76, se hicieron reformas más bien tendientes a la mercantilización, donde la asistencia social se concentró en poblaciones merecedores de asistencia, sea por condición, sea por conducta, ¿no? Con beneficios bajos, ¿no es cierto?, generalmente monetarios. Si yo tengo beneficios monetarios bajos, ¿no es cierto?, la métrica monetaria, ¿no es cierto?, es apropiada, es consistente. Y la identificación y selección de los pobres son operaciones esquema política. ¿Por qué digo esto? Porque esto también va a tener impacto en términos de institucionales. Yo siempre me recuerdo un viaje que hice a México y estuve en el edificio de la torre del programa Oportunidades, que es un programa de transferencias condicionadas. Es una torre de 15 pisos que se dedica básicamente, donde todos los funcionarios que están ahí se dedican a identificar pobres, identificar y certificar pobres. O sea, las operaciones, ¿no es cierto?, de medición son fundamentales. O sea, es lo que hacen, ¿no? Entonces, un sistema que entrega beneficios mínimos, que concentra la asistencia, digamos, ¿no es cierto?, en poblaciones elegibles, no tiene que hacer de la identificación de los pobres un aspecto central, ¿no? En un enfoque de derechos eso no necesariamente es así. Entonces ese es un tema que digamos, el tema de identificación, de discusión de quiénes son los pobres pasa a ser un elemento relativamente secundario dentro del diseño político, porque lo que interesa ahí es garantizar, ¿no es cierto?, digamos, un conjunto de prestaciones básicas, ¿no? Universales, lo que sea. Por ejemplo, incluso hay, digamos, estados de bienestar, por ejemplo, como el caso sueco, que lo que hace es autoselección. No identifica, digamos, no usa mecanismos de identificación explícitos, sino que simplemente pone a disposición servicios de última instancia para quienes, aún existiendo una serie de garantías, no logran, qué sé yo, niveles básicos de bienestar. Entonces, yo creo que ahí lo que está en juego, más que la cosa de la multidimensionalidad, es el concepto del enfoque de política social y un concepto de pobreza que sea que sea pertinente al enfoque. Eso por una parte. Ahora, sobre el tema de la multidimensionalidad en particular, bueno, yo sé que una forma de instalar la retórica de la multidimensionalidad es oponerla, ¿no es cierto?, a la métrica monetaria, a la métrica unidimensional, ¿no? Y en el fondo, digamos, ¿cómo se construye esto a partir de una dicotomía, ¿no es cierto?, donde la métrica monetaria es igual enfoque unidimensional y la métrica, digamos, no monetaria es multidimensional, y como dije antes, eso no necesariamente es así.
Y la verdad que en cualquier proceso de identificación de los pobres uno tiene que usar las dos métricas, digamos, o sea, para que seamos razonables y básicamente porque al final esto no es una cuestión de orgullo intelectual, sino que lo que interesa, desde una lógica de un Estado que trata de focalizar, es identificar de la mejor manera posible los pobres. Y si uno tiene que usar, digamos, o incluso agregar el ingreso con medidas no monetarias, ¿no es cierto? Y eso te garantiza una mejor identificación de los pobres, eso es lo que se debería hacer. No más allá del 50 papers que se escriban a favor o en contra, pero en definitiva, digamos, dado que ambas métricas son imperfectas, si yo uso solamente una de ellas, va a aumentar el error en el proceso de identificación de los pobres. Y nosotros digamos, si uno hace cruces, ¿no es cierto? Y nosotros hemos hecho varias veces eso con las bases de datos, hay claramente discordancia en las identificaciones de los pobres por ingreso a partir, y de los pobres por necesidades que, digamos, por la métrica no monetaria. No me voy a meter en el tema de cuestiones más técnicas porque ¿qué es pobreza multidimensional? Para mí, y en eso no hay consenso, para mí es digamos, la coocurrencia, y yo creo que la mayor parte de la gente puede entenderlo de esa forma, ¿no es cierto? Es la coocurrencia de privaciones en un conjunto de dimensiones. Tiene que haber más de una privación. Ese digamos, para mí sería, y creo que con el sentido común eso se ancla bien. Ahora, no necesariamente para toda la gente que trabaja en el tema eso es así. De hecho, hay mediciones multidimensionales que ocupan, que miden pobreza en distintas dimensiones, pero que definen como pobres a quienes representan una privación o más. Ese es un tema discutible. Pero para mí debe haber coocurrencia de privaciones en distintas dimensiones. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la noción de síndrome, ¿no es cierto?, pobreza, ¿no? Que en el fondo la noción de síndrome viene del campo de la salud, ¿no es cierto?, implica un conjunto de síntomas, la coocurrencia para que haya un cuadro, ¿no es cierto?, bueno, eso ya es casi DSM-3, DSM-4, digamos, pero eso es otra historia. Y naturalmente también hay otros elementos, digamos, que tienen que ver con las teorías o modelos estadísticos digamos, de constructos, factores subyacentes, ¿no es cierto?, que uno explica, ¿no es cierto?, digamos, por ejemplo, en el caso de la pobreza, un conjunto de privaciones que sean juntas, valga la redundancia, a partir de un factor que es pobreza. Bueno, aquí, ¿cuáles son los principales problemas en la medición de la pobreza? Digamos, multidimensional. Cuando uno trabaja con distintas dimensiones, básicamente tres, digamos. Uno, el umbral multidimensional, ¿no es cierto? ¿No? Y para cada privación define un umbral, ¿no es cierto?, que define quiénes que están privados y quiénes no están privados en la dimensión, pero después uno eso tiene que agregarlo en un umbral multidimensional. Ese umbral es absolutamente discrecional y en realidad se fija muchas veces viendo el comportamiento de los datos. Un segundo problema que es más o menos serio en la medición multidimensional es cuánto pesa cada una de las dimensiones, ¿no? En general, digamos, lo que uno ve en la literatura es que las dimensiones se ponderan igual. Y eso significa que los precios relativos de las dimensiones, o digamos, son los mismos, digamos, ¿no? O sea, en el fondo puede sustituir una privación en una dimensión, sustituye a la privación en otra dimensión. Y eso es problemático cuando uno tiene, digamos, privaciones que no están balanceadas. Por ejemplo, uno puede incluir privaciones que son, por ejemplo, privaciones de alimentación, más algunas privaciones de integración social. De empezar exactamente igual, es exactamente igual considerar, digamos, una persona que se muere de hambre a una persona, ¿no es cierto?, que no tiene seguro de salud, por ejemplo. Para mí no. Por eso yo no soy partidario de la ponderación igual. Yo creo que se tiene que ir hacia una ponderación diferenciada. Ahora, ¿de qué forma se puede ponderar diferenciadamente o qué argumentos? Pregúntenle a la gente. La gente sabe perfectamente, y yo creo que sabe perfectamente qué es lo fundamental para su bienestar, ¿no? Eso yo creo que es y de hecho hay técnicas que se han usado, pero que no digamos, a nivel académico, no se ocupan en las mediciones oficiales, que yo sepa, en América Latina, pero sí pueden ser usadas. Y lo otro son los umbrales dentro de las dimensiones. Por ejemplo, si uno tiene un índice de pobreza conformado por distintas privaciones no monetarias y una privación no monetaria, bueno, ¿cuál umbral uso? ¿Uso un umbral de toda pobreza o uso un umbral solo de la pobreza extrema, de la indigencia? Por ejemplo, los resultados van a cambiar. Si yo uso el rankings de región, va a cambiar. Si uno usa, digamos, un umbral u otro. Finalmente, ¿cuánto me queda? Un minuto. Happiness, multidimensionalidad, capacidad de happiness. Había varios temas ahí que eran re interesantes. La verdad que yo soy medio, a mí o sea, yo creo que los indicadores subjetivos hay que usarlos, no agregarlos en una medida de pobreza. Natural, no, yo creo que no, digamos, o sea, al principio no, primero porque el problema de medición, segundo porque es complejo,
digamos, si uno se acuerda de las antiutopías o las distopías, ¿no es cierto?, del Ministerio del Amor, ¿no es cierto?, de Orwell, de Orwell 84, o el Soma, ¿no es cierto?, la droga que usaba Aldous Huxley, ¿no es cierto?, para crear felicidad. Hay incentivos poderosos si uno usa indicadores, digamos, para que los gobiernos manipulen la felicidad. Ahora, y hay formas menos burdas, ¿no es cierto?, manipularla, ¿no es cierto?, pero que son manipulaciones al final, de todas maneras. Y creo que eso, porque ya, y bueno, capacidades, la verdad que, para decirlo en términos simples, capacidades tiene mucho sex appeal, es un concepto que tiene mucha, digamos, está de moda. Nadie sabe cómo se mide, la verdad. Lo que se mide son los funcionamientos. Lo que se puede medir son los funcionamientos. Y la verdad que capacidad, el problema también de capacidad es que hay una dificultad lingüística en la traducción al español, porque uno entiende capacidades como potencialidades, y la verdad es que, o actitudes, y la verdad es que capacidades son los grados de libertad que las personas tienen para poder, digamos, elegir, digamos, para poder seleccionar opciones, para poder manifestar, es la misma restricción, el mismo gráfico, ¿no es cierto?, preferencia, ¿no es cierto?, que usan los economistas, ¿no? Eso es esa es la libertad. Ahora, el problema de la libertad, y si uno usa un concepto de bienestar basado en capacidades, es que está asumiendo un concepto, está asumiendo una jerarquía ética particular, y yo ahí tengo una postura más cercana a Rawls, que creo más una filosofía política del bienestar que una filosofía ética del bienestar fundada en una noción específica. Eso. Gracias. A ver, el tiempo se ha ido muy rápido. La verdad es que nos quedan aproximadamente 40 minutos y hay varias cosas que están, primero, una segunda innovación, aparte de una tercera innovación, porque primero se están invitados los trabajadores de la región metropolitana. Segundo, se está transmitiendo este Fósil Debate a todas las regiones a través de YouTube. Y tercero, estamos haciendo una narración gráfica, que al final del tiempo lo vamos a mostrar y la van a trabajar ahí un grupo de profesionales que están haciendo ese trabajo en este rato. Entonces, como queremos también tener un espacio para las preguntas de ustedes, vamos rápidamente a hacer esta réplica de 3 minutos de cada uno de los expositores para que puedan redondear una idea, remarcar algo o contestar alguna cosa que le haya parecido interesante de las otras exposiciones. Lo hacemos en el mismo orden, Fernanda. Disculpa. Bueno, yo quisiera quedarme con el hecho de que la discusión respecto de esto no solo en lo dicotómico respecto de la unidimensión o los ingresos versus las otras dimensiones, sino que esto es una suma. Y también que esto no nos puede hacer perder de vista el factor también dinámico, es decir, lo que hagamos en materia de dimensión hoy día, en cualquiera sea, tenemos que seguirla permanentemente revisando, porque no solo tiene que ver con cuáles son las dimensiones, sino también cómo estas van cambiando y cómo eso se vincula a otros fenómenos del entorno. La conceptualización, por cierto, que tiene una relevancia, y tiene una relevancia porque nos corre el cerco. Yo diría que lo importante es que hemos ido corriendo el cerco, poniéndonos más riesgos en esta tarea, porque efectivamente la política pública lo dimensionaba, lo veía, lo miraba y por tanto actuaba en consecuencia de una manera distinta. Y esta conceptualización que nos hace correr el cerco también tiene la gracia de que se ha ido construyendo con un avance en el consenso académico, con un avance en el consenso social y hoy día con un avance en el consenso político respecto de esto, lo que nos da ciertas garantías de que esto tiene una dimensión más de Estado que exclusivamente de gobierno. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad de lo que hagamos en adelante, eso es un requerimiento indispensable. Y por último, señalar también que la multidimensional, como todo, límites. Y los límites que plantea tienen que ver con la factibilidad técnica de establecer los umbrales, precisamente como señalaban aquí recién, y tienen que ver también cómo hacemos para que esto nos sirva al objetivo que tiene una metodología, que es generar la evidencia para efectivamente
poder distribuir un Estado que todavía, recordémoslo, es un Estado que tiene carencias, que tiene límites en las prestaciones que puede ofrecer y que hoy día no tiene posibilidades de ser garantías de derechos universales. Dicho de otro modo, nuestra Carta Magna no tiene hoy día garantías universales expresas. Y finalmente señalar, porque ya me mostraron el papelito, que evidentemente la y el enfoque de completar si esta evidencia en la metodología no va acompañada de una intervención y una oferta programática que vaya acorde a un nuevo modelo de política social, donde además la evaluación y el seguimiento tiene que hacer acorde a lo que queramos efectivamente medirnos como país. Finalmente lo que estamos haciendo es dar un salto, decirnos que no estamos contentos como estamos haciendo las cosas hoy, que queremos hacerla de una manera distinta y que la manera que hemos acordado, ¿no?, esta multidimensionalidad nos puede acercar a un consenso social que hemos establecido como país, aunque ese efectivamente no sea necesariamente la felicidad. Gracias. Juan Carlos. Sí, un par de cosas nada más sobre política, que no alcanzamos a mencionar en la intervención anterior. Si bien es cierto, estamos avanzando y en eso ya se generan consensos, a que hay que combinar la dimensión del individuo, de la familia, con una dimensión más comunitaria y que el territorio pasa a ser también una unidad relevante. Esto tiene que ir acompañado de una noción en la cual uno no solo dé el salto de la pobreza como condición a una pobreza como situación, sino además el hecho de que la pobreza es una relación. O sea, la pobreza no se produce ni se reproduce en el vacío. La pobreza es consecuencia de cómo operamos un determinado pacto social que existe entre nosotros. Cuando estamos hablando de potenciar la capacidad de los pobres para conectarlo con la estructura de oportunidades, tenemos que revisar qué estructura de oportunidades le estamos ofreciendo. No se trata de que accedan al mercado de trabajo, que accedan a trabajos decentes. No se trata de que tengan un espacio en una sala de clase, que reciban la satisfacción del derecho a ser educados, etcétera, etcétera. Esa revisión es imperativa, es fundamental en el caso no solo del conjunto del país, sino que de manera muy especial cuando apuntamos a los sectores más pobres, aquellos que están en las comunas, en las localidades más apartadas, donde lo que tienen como presencia del Estado es algo de una debilidad, pero espectacular. Lo digo porque como programa Servicio País, como fundación, estamos precisamente en este ciclo en más de 100 comunas, experimentando cotidianamente lo que significa, en muchos casos, la total ausencia de oportunidades. Por lo tanto, esto no es nada más un camino unidireccional, hay que hacer converger las transformaciones estructurales que tienen que ver con reacomodar la institucionalidad del país para ofrecer efectivamente oportunidades reales a los más pobres, con la capacidad de los pobres para poder asumirla. Esto en el marco, como decía la ministra, de un enfoque de derecho. Yo me alegro mucho de que tenemos dos eventos, uno este viernes, otro el próximo miércoles, donde vamos a tener oportunidad de conversar cuál es la concepción que subyace a este enfoque de derecho, porque tenemos el tremendo desafío de volcarlo en las políticas públicas y hacerlo de manera explícita. Y quizás de las primeras cuestiones que tenemos que abordar ahí es un montón de eventuales paradojas o incluso contraposiciones, que yo creo que son falsos dilemas. Menciono solo dos, porque ya apareció el papelito de nuevo. El hecho de que focalización y universalismo son excluyentes, y claramente no lo son. Que derechos básicos y enfoque de derecho también serían excluyentes, o que subsidio a la demanda con subsidio a la oferta, etcétera. El listado es largo. Y la verdad, mientras no conversemos explícitamente de qué significa adoptar un conjunto de políticas enmarcado en un enfoque de derecho y darle a eso los alcances y las precisiones que se requiere, el diálogo se ve claramente dificultado. Un aplauso. Solamente quisiera remarcar que yo estoy convencida que estamos todos de acuerdo en ello, pero quisiera remarcarlo. La medición tiene cualquier cantidad de limitaciones, tanto en las dimensiones como en los umbrales, con cantidad importante de cosas como se ha dicho acá.
vamos a tener una nueva medición. Llevamos un tiempo largo discutiendo y sin mediciones efectivas. Solo me gustaría que en los próximos años, si bien es cierto, se siga perfeccionando las herramientas de medición que definitivamente son complementarias, las de ingreso con las de multidimensionalidad. Ojalá destinemos más tiempo al hacer, a propuestas de política y de programa. La misión va a seguir su camino de perfeccionamiento. Quedemos pegados como país en discutir y en analizar la medición que tengamos en las próximas, ojalá, semanas, porque el tiempo ha sido largo, y podamos que sea un instrumento que definitivamente va a ser mejor que el anterior para poder mejorar nuestras políticas públicas y nuestros programas, y que avancemos en que cada gobierno que de aquí hacia adelante, el actual y los próximos, cada vez podamos mejorar los resultados para ser un país mejor, y que ese sea el foco. Cuesta. La medición, vuelvo a repetir, es un termómetro que nos permite hacer mejor las cosas, y que lo usemos como instrumento para ello. No va a ser perfecta, pero va a ser mejor que la anterior. Y ojalá que así lo entendamos como país. Eso es lo que quería remarcar. Bueno, no es mucho más lo que... Lo único que quizá a propósito de la pregunta que hacía Juan Carlos de qué significa un enfoque de derecho, la verdad que naturalmente los derechos pueden tener lugar en distintas dimensiones, digamos, y claro, uno puede haber un derecho a una renta básica, digamos, universal, por ejemplo, o sea, y que es monetaria, digamos, y la métrica monetaria en términos de verificación, etcétera, etcétera. El límite o la frontera es la condición del enfoque, digamos, o sea, uno cuando pone una condición ya no lo puede justificar de una perspectiva de un enfoque de derecho, o sea, y en ese sentido, por ejemplo, los programas de transferencias condicionadas no son programas de enfoque de derecho. Sí son programas multidimensionales, digamos, porque tienen, de hecho, cuando, digamos, los primeros tipos que empezaron a escribir sobre los PTC, digamos, no sé, hablaban de sinergia entre distintas dimensiones, etcétera. O sea, son programas multidimensionales, no son de derecho. Y el derecho puede ser una renta básica. Y uno podría perfectamente decir en Chile, ¿por qué no? Pues no podría existir el derecho a un ingreso básico garantizado sin condiciones para personas que sé yo, en general, digamos. O sea, tal cual, bueno, eso. A ver, como nos queda poco tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Este es el momento para que los participantes puedan hacer algunas preguntas. Entonces vamos a dar unos 7 minutos para que hagamos distintas preguntas generales o algún interlocutor específico, y después vamos a dar una nueva ronda a cada uno para contestar las distintas preguntas que surjan. Así que está abierta la posibilidad de preguntar. Yo quiero hacer una pregunta específica, porque yo sé que eso lo está trabajando la ministra, y preguntarle cómo este tema y este concepto va dirigido al tema de cambio en la focalización, porque muy bien Juan Carlos lo planteaba, que uno de los temas en el diseño política tiene que ver con la selección, ¿cierto? Y esto de también de mirar y buscar al más pobre de los pobres ha tenido que ver con este tema de la ficha de protección, la ficha social, la ficha en su inicio. ¿Cómo se está trabajando eso en el ministerio? ¿Más preguntas? No sé si una pregunta, más bien un comentario. Yo creo que a mí me pasa de que siento que hay como un doble discurso en términos de lo que es medición de la pobreza desde un punto de vista muy multidimensional y lo que son las políticas públicas. Porque efectivamente yo siento que nosotros hemos ido avanzando en términos de intervención en política pública desde un enfoque multidimensional, pero siento que la medición nos hemos quedado atrás. Entonces, siento que efectivamente se dice que es importante, pero no lo tomamos en serio, porque no hemos medido multidimensionalmente en serio hasta ahora. Yo diría que hubo un buen esfuerzo con la ficha de protección social, porque efectivamente al medir vulnerabilidad social se estaba dando cuenta de ciertas áreas de la vida de las personas que efectivamente permitían hacer una síntesis de una condición de pobreza más. Sin embargo, yo siento que es como deseable desde lo social, pero no lo hemos abordado tan fuertemente. Entonces, ahí siento como la duda si efectivamente esto es un doble discurso o no, o definitivamente es tan complejo que no hemos logrado avanzar en ello en términos de lo que es la medición, porque como digo, el tema de
intervención, yo creo que desde el Chile Solidario hemos estado trabajando multidimensionalmente. Y ahí mi segundo tema tiene que ver con que efectivamente hemos trabajado en un poco lo que decías tú, Carlos, respecto a lo que entendía la pobreza como una relación. Hemos trabajado en potenciar desde los acompañamientos psicosociales las capacidades de las personas en términos de multidimensionalidad a partir de 7 dimensiones del Chile Solidario. Sin embargo, en términos de la intersectorialidad, es decir, cómo desde la estructura de oportunidades pública inicialmente, pero también sectores de la sociedad, nosotros hacemos una intervención más seria, más contundente, para que este potenciamiento que hacemos de las capacidades de las familias tengan su retroalimentación o tengan su contraparte desde la estructura de oportunidades, específicamente desde la estructura del Estado, y esta pobreza, esta relación entre la pobreza existente, ¿cierto?, entre estos dos componentes, estructura de oportunidades, familia, capacidades en ambos, ¿cierto?, puede tener una salida virtuosa. Entonces, cómo el desafío de la intersectorialidad se hace más serio, ¿cierto?, para enfrentar, desde evidentemente todos los recursos que tiene cada Estado, este tema de intervenir en la extrema pobreza desde un punto de vista de la multidimensionalidad. Hola, mi pregunta tiene que ver como consciente ya de que vamos a transitar desde una lógica de personas hacia un tema más comunitario. ¿Cómo es ese tránsito cuando tenemos actualmente en ejecución y con una cantidad importante de personas participando para incorporarle este elemento más comunitario a las políticas que tenemos actualmente vigentes? Un poco reflexionando sobre lo conversado aquí, a mí me surgen dos elementos que son súper prácticos, ¿no? Cuando realizamos intervenciones, los mismos que intervenimos también trabajamos desde una epistemología propia, cuando uno hace una intervención. Y cuando uno a veces trabaja con los ejecutores y les pregunta a los ejecutores, ¿por qué usted cree que estas personas son pobres? Muchos de ellos hablan de causas que los atribuyen a las personas y no a otras situaciones, o sea, al contexto donde viven, o también a los procesos de desarrollo que nosotros tenemos como país también. Por tanto, esta mirada epistemológica a mí me parece clave también de cómo uno la puede trabajar con los equipos que intervienen y cómo podemos definir cuáles son las causas de la pobreza. Porque cuando uno habla de ingreso, habla de una característica. ¿Ah? No está hablando de cuál es la situación que generó esa situación. Por tanto, ahí yo creo que ahí falta de cómo uno precisa y cómo uno analiza el fenómeno de la pobreza y no solo cómo se expresa, ¿ah? Porque eso también define de qué manera nosotros intervenimos, ¿ah? De una manera más asistencial o con el foco de poder, entre comillas, generar capacidades. Trabajamos tratando de cambiar a las personas para que se inserten en un mundo que a pesar de que puedan, no sé, pues, trabajar exitosamente dentro de un programa, pero no logran insertarse porque la estructura de oportunidades no está disponible o no está flexible a las necesidades de las personas. Entonces ahí me queda una inquietud que tiene que ver que cómo también trabajamos estas explicaciones o estos análisis más fenomenológicos de la pobreza y no solo de esos. Nos quedan 2 preguntas o intervenciones más y luego hacemos la última ronda con nuestros panelistas. Hola, tengo más que una pregunta, tengo una inquietud. ¿Puedo tener inquietud? Sí. Un poco estructural. Voy a contar algo bien doméstico. Hoy día en la mañana estaba viendo las noticias y me vi bien sorprendida porque el hombre, el animador del no sé qué, contaba que las mujeres ahora por el tema de las ISAPRE, entonces fue una noticia como súper buena y yo dije, uy, qué bueno. Y estaba hablando un economista y el economista decía, probablemente igual los planes van a subir. Entonces yo me quedé pensando, y ahora con la conversación, que de hecho con Rodrigo lo conversábamos ayer, que en general cuando uno habla de pobreza, a pesar de su multidimensionalidad, en general hablamos de cosas que faltan, pero tendemos poco a pensar como en la riqueza, que sería como esta como dialéctica de la pobreza. Entonces, al final, mi inquietud como más bien estructural es que siento que en las políticas públicas nos preguntamos y nos preocupamos tanto de la pobreza que a veces siento que olvidamos la preocupación por la riqueza y que se sigue acumulando y que sigue, por lo tanto, permeando todas las estructuras de nuestra vida cotidiana
y que por lo tanto posiblemente muchas veces las políticas públicas terminan siendo un hoyo negro donde ponemos recursos, pero la cosa se sigue distanciando. Hola, mi pregunta o comentario también apuntaba a lo mismo que dijo la compañera ahora y que tiene que ver con esto que nos explicaba el profesor Juan Carlos Pérez, ¿cierto? Que la dimensión del tener en las políticas públicas sueltas, los objetivos del milenio en Chile ya están fundamentalmente resueltos, ¿cierto? No hay mucho que enfocarse desde ellos. Entonces mi pregunta también se centraba en cómo desde la política social, cómo desde esta visión multidimensional, ¿cierto?, trabajamos el desafío de la desigualdad. Porque seguir centrándonos siempre en hablar de la pobreza desde los pobres y no tomar la posición relativa es dejar un poco fuera también parte de la visión multidimensional que tiene la pobreza, porque la falta de acceso, por un lado, es parte de la pobreza, pero el estar relativamente fuera de un modelo de intervención de política social, relativamente fuera, porque los que más tienen acceso a todas las garantías, ¿cierto? Tienen acceso a todo lo que, ni siquiera lo que el Estado ofrece, porque no necesitan del Estado para tenerlo. Entonces, ¿cómo la visión multidimensional de la pobreza, cómo esta intervención que se tiene que hacer desde la política social, desde la política pública, toma el tema de la desigualdad? Gracias. Fueron 8 minutos, director. Sí, no, muchas gracias porque está muy interesante los comentarios, las preguntas y las opiniones. Así que vamos a seguir el mismo orden. Yo diría, por el tiempo que nos queda, la verdad es que no más de 3 o 4 minutos por cada uno para poder luego pasar a la narración gráfica y después ir finalizando este fósil debate. A ver, las dos intervenciones finales son estructurales, ¿no? Y evidentemente que el enfoque multidimensional como incorporado a la política social o rector de la medición, no incorporándolo a esto, no nos resuelve esa pregunta que ustedes hacen y que es válida ponerla en este espacio, por cierto, pero sí hay que señalar que la redistribución de la riqueza pasa por reformas de carácter estructural en la sociedad, que tienen que ver no solo con las dinámicas de programas vinculados a pobreza o política social en un sentido restringido, sino tiene que ver con el mercado de trabajo, tiene que ver con la educación y el modelo educativo, y tienen que ver, por cierto, también con normas que nos rigen y que generan una herramienta central de distribución, solo si pensamos en el agua. La distribución del agua en este país es un recurso que está absolutamente mal distribuido y es emblemático a nivel mundial, ¿verdad? Los derechos a agua, 98% son a perpetuidad entregados a unos pocos. Entonces, evidentemente que hoy día nosotros como gobierno estamos trabajando sobre una reforma que tiene que ver con el ingreso, la reforma estructural de la educación, más allá del debate pequeño que se está dando y que es legítimo y es parte de la democracia. Pero el tema de la educación es central. El tema también de recursos que se van a poner en discusión el próximo año, que es la reforma constitucional, también lo es, y apunta en ese sentido. Ahora, respecto de lo que nos convoca, simplemente señalar que lo que tú dices, más que un doble discurso, es un axioma de los abogados. La práctica siempre precede a la norma. Entonces, siempre la realidad va a superar a lo que vengamos haciendo después. Y es evidente, por eso yo hablaba de la importancia del territorio y la intervención. Ahí la multidimensionalidad no es una discusión, existe. Y hay programas que han iniciado un tránsito y un camino. Pero lo importante es que hoy día tenemos un consenso más académico, tenemos un consenso político de que también tenemos que hacer esta mirada más global a nivel de enfoque, a nivel de medición y por tanto a nivel de política pública.
Y lo tercero y último, simplemente señalar la pregunta que me hacían respecto a cómo conversa esto con el tema de la focalización. Efectivamente, aquí no se trata solo de un instrumento que deba modificarse, tenemos que hacer modificaciones en el conjunto de ellos, y uno muy importante tiene que ver con la ficha de protección social. Así como cuando la CAS quedó graficado en la memoria y en la historia como aquel que medía y castigaba por tener televisores y refrigeradores, la ficha de protección social también cumplió una etapa significativa, nos permitió tener ciertas herramientas distintas, pero hoy día necesitamos dar un paso, y ese paso hoy día tiene que ver con dejar de pensar en un solo instrumento para pasar a un sistema de asignación de beneficios del Estado que diga relación con qué es lo que queremos, los programas, qué es lo que buscan, cuáles son los objetivos de las iniciativas, y de acuerdo a aquello usen cuál es el mejor instrumento. Que requeriremos un instrumento de autorreporte, siempre lo requeriremos, porque habrá un margen de información que no tendremos, pero que tenga el sesgo que hoy día tiene de medir una capacidad generadora de ingresos hipotética, es un tema que tenemos que zanjar. Y en ese camino estamos haciéndolo, será gradual, será transitorio, porque tampoco deben generarse expectativas falsas de que un instrumento va a transformar la realidad. Un instrumento nos va a permitir priorizar, ordenar y transparentar, pero no necesariamente nos resuelve la política pública en materia social. Gracias. Sí. En general, las preguntas y sobre todo los comentarios, ninguno se podría calificar de puntual. Son verdaderos temas que se levantan ahí y quedarían para largo. Para otro debate, sí. O para dos más, porque de a 10 minutos hay que sumar por lo menos 20 para hacerse cargo de eso. Pero en la Fundación hemos, de alguna manera esquemática, por cierto, señalado de que en el futuro tenemos un desafío que es, en materia de políticas sociales, cumplir con estándares de derecho. Y por eso la importancia de entrar ya más decididamente a precisar de qué estamos hablando cuando aludimos a un enfoque de ese tipo. Por cierto, más promoción y menos asistencialismo, pero tiene otras muchas dimensiones que es necesario abordar. Pasar del dar al convocar, no son solo usar distintos verbos, o sea, hay en eso mucha sustancia desde el punto de vista de cómo uno concibe el tipo de política que debería asumir, movilizar el hacer por sobre el tener. De vuelta, el tema de si seguimos solo preocupados de cerrar determinada brecha en el orden de lo material, o también nos preocupamos del tema de la vulnerabilidad, el tema de la indefensión frente a riesgo, el tema de la dificultad para participar en el devenir de la sociedad, en su toma de decisiones, etcétera. Eso es constitutivo del fenómeno de la pobreza hoy día, es un fenómeno más amplio, pero es una tremenda limitante para avanzar en materia de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Superar la frontera de la familia o del individuo, conteniéndolo, no se trata de irse con todo a la comunidad y olvidarse de las personas, hay problemas individual o familiar y que hay que atenderla en ese espacio. Conversar de otra manera, y aquí entra el tema de la ficha. El Estado ha venido conversando con los pobres y en general con la sociedad chilena a través de la ficha de protección social en los últimos años. Y ya está absolutamente acreditado. En la Fundación hemos hecho estudios que calan en la dimensión subjetiva, en los impactos que eso ha tenido desde el punto de vista de la subjetividad de los más pobres, y ha sido tremendamente negativo, tremendamente negativo. Hoy día, afortunadamente, estamos replanteándonos el instrumento. Quizás si la única observación que uno haría a ese respecto es que no nos concentremos en replantear el instrumento, sino lo hacemos en el contexto de redefinir nuestro enfoque de política social. El instrumento no puede ir por delante, porque está, la definición así lo señala, al servicio de. No se trata solo de actualizar los contenidos de la ficha, para finalmente lograr capturar a los falsos pobres, con una información más verídica. Se trata de tener un instrumento que integre, un instrumento que no segmente, que no aísle, que no haga a los pobres competir entre ellos y que tenga la suficiente flexibilidad para que no necesariamente con un único instrumento tratemos
tratemos de llevar a la práctica el conjunto amplio y diverso de todos los programas que el Estado instrumenta con foco en la población más pobre, porque no va a ser nunca igualmente apto para ello. Y en eso el enfoque que hasta ahora se viene insinuando desde el trabajo del Ministerio parece tremendamente auspicioso, porque de lo que se trata es precisamente abrirse a una mirada donde uno provee una base muy amplia de información, a partir de la cual tiene que construir no uno, sino que los distintos instrumentos que le permitan luego atender a las características de cada uno de los programas. Y eso puesto en el contexto de hasta dónde va a ser aplicable el enfoque de derecho. Porque eso no significa, por dar nada más una dimensión más concreta, el hecho de que o miramos desde la inclusión de los más pobres, o miramos desde la exclusión de los que definitivamente no son pobres. Y eso nos lleva a mecánicas y en definitiva a plasmarlo en instrumentos que pueden ser de naturaleza bastante distinta. Gracias. Brevemente, porque efectivamente cada comentario, inquietud, que todos son inquietudes que compartimos, da para mucho tiempo, remarcar un par de puntillos adicionales. O sea, definitivamente la distribución del ingreso es un tema país, es un tema que tiene que ser abordado por políticas públicas cada vez más. Convencimiento país de que ello debe ser así, como lo han planteado algunos de los compañeros aquí presentes. En términos de las mediciones, los instrumentos de mediciones que deberían apuntar a apoyar estas políticas públicas, definitivamente tienen que ser complementarios. Que nosotros seamos capaces de medir la pobreza desde el punto de vista tanto de ingreso como multidimensionalidad no puede estar contrapuesto o solo y no complementario con mediciones de pobreza, distribución del ingreso o pobreza relativa. O sea, definitivamente deben existir esos distintos elementos para que las políticas públicas, por qué no decirlo, los distintos gobiernos traten de mejorar esas mediciones y traten de tener un mejor resultado en los años que le corresponda gobernar. O sea, no puede ser solamente con un instrumento, sino que con 3 o 4 que se complementan entre sí. Y yo creo que estamos avanzando en esa línea. El tema es que a veces estamos poniendo énfasis en uno porque ese era el tema de este debate, pero efectivamente vienen a existir el complemento de los demás. Y en términos del doble discurso o el comentario que se hacía de que a veces las acciones no conversan necesariamente con las mediciones, claro, es parte de lo que nos ha sucedido en la práctica y por ello estamos tan contentos que la medición de pobreza particularmente, que reitero se complementa con otra, está incluyendo la multidimensionalidad. Primer paso, estamos avanzando. No perfecto, pero avanzamos. Eso sería. Gracias. Bueno, hay las preguntas que hicieron, varias re interesantes, del cómo se incorpora el enfoque comunitario dentro de lo que, o se reincorpora, es una preguntaza, digamos, porque la verdad que yo siempre he visto que distintos gobiernos que han pasado que dicen que van a hacer enfoque comunitario y la verdad que al final nunca pasa demasiado, entonces es como una especie de caja negra eso. Ahora uno diría, como punto de partida, tratar de no tener políticas que vayan en contra de eso, y naturalmente que, digamos, selección dentro de unas comunidades alguna gente tenga beneficios y otras no, puede generar fractura, y de hecho eso está más o menos establecido. La pregunta es por qué no se ha dejado de hacer, ¿no? Y por qué, por ejemplo, no se hace focalización territorial, digamos, en lugar de estar, digamos, dentro de un territorio, seleccionar algunas familias. O sea, buscar mecanismos de focalización que permitan, digamos, por un lado, tratar de llegar a las personas que tienen menos, pero a su vez no provocar fracturas dentro de las comunidades, o buscar un equilibrio, digamos, un punto. Y los otros temas de consideración de activos, naturalmente, o fortaleza de la familia, naturalmente o sea, me imagino que en el ámbito de la intervención territorial debe ser es una cosa fundamental. Yo no. Y ahora, sobre el cómo incorporar las percepciones que la gente tiene, o cómo se representa la pobreza, hay un montón de cajas de herramientas que de Cristo hicimos alguna vez, usamos alguna técnica que preguntamos a la gente que era pobreza, digamos. Y no solamente eso, sino preguntamos a la gente cómo lo retrataban en la televisión, etcétera. Hay técnicas que se pueden usar y se pueden sistematizar y que no son necesariamente encuestas formales, ¿no? Hay muchos manuales, yo no sé, ahí, digamos, es una cuestión, yo si fuera FOSI haría capacitaciones en eso y trataría, si fuera FOSI, digamos, pero, ¿y qué más? ¿Qué otra pregunta había? No, eso. Bueno, vamos a invitar ahora a Carol Rebolledo y Marcos Sánchez, que nos van a presentar una de las innovaciones de este cuarto FOSI debate que tiene que ver con la narración gráfica de lo que de la discusión que se ha producido hoy día.
Ya. La intención de este espacio es poder ilustrar conceptualmente lo que se debatió. En este sentido, entendiendo la pobreza multidimensional como el diseño de una familia, una comunidad, un entorno en sí, en las cuales distintas esferas como el transporte, el acceso a la vivienda, la educación o a la salud, dificulta la permanencia de una calidad de vida de estas comunidades. Y en ese sentido, la medición de poder capturar esta realidad, esta nueva realidad, ya no es tan solo a través de la tenencia de dinero o el ingreso de la familia. Entonces se tiene que abordar desde el punto de vista de los derechos humanos a través de distintas líneas de tiempo. Eso es principalmente lo que trata de plasmar la ilustración en este sentido. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por haber participado de este importante espacio para nosotros como FOSIS, que como decía en un principio, tiene que ver con devolver esta capacidad de estar debatiendo permanentemente los temas que son lo esencial de nuestro trabajo, para ir enriqueciendo precisamente la acción que realiza esta institución. Agradecer, por cierto, a todas las personas que han posibilitado esto, comunicación, estudio, la gente que nos organizó esta presentación gráfica, el poder transmitir a todas las regiones simultáneamente también este espacio. Así que agradecerle a todos y particularmente a nuestros expositores que efectivamente nos han permitido tener una visión desde distintos puntos de vista de esta temática que hoy día que nos convoca y que es parte de nuestro debate cotidiano. Nosotros estamos precisamente en un desafío de poder reenfocar la acción del FOSI en un sentido más territorial, comunitario, no siempre, porque en este tipo de mesa hay consenso en aquello, pero también hay otros actores que lo miran desde otras perspectivas y que no necesariamente sienten que sea el momento de ir avanzando en esta dirección, pero claramente el hecho de ir generando este debate, ir generando estos consensos, permite ir avanzando, porque como decía la ministra, uno va corriendo el cerco, porque nos ha costado, si uno se recuerda cómo partimos a principios de los 90 con más de un 40% de pobreza, con 20% de extrema pobreza, en donde había una visión. Hoy día estamos en otro momento, en otro tiempo, y por tanto aquellos que creemos en la política pública y que creemos que debe ser de una perspectiva de derecho, vamos de a poquito corriendo este cerco para hacer las cosas de mejor manera cada vez. Entonces les quiero, finalizar. Tenemos, sí, no sé si sé que tenemos unos regalitos aquí. Sí, y tienen una particularidad muy especial, que son hechas por emprendedores que son usuarios de FOSI, así que ese es el valor, más que el valor económico, el valor simbólico que tiene este obsequio que les vamos a entregar, así que muchas gracias a todos y todas.